pues estamos de vuelta. Esta es nuestra emisión, del 3 a 5, en la octava. Y como todos los martes, me felicito por tener a Hugo Concha con nosotros. Hugo, gusto saludarte. El gusto es mío, queridísimo Ricardo. Muchas gracias. Y Casi no llegabas. Muchos saludos a todos. Casi no llegabas. A tu elegante oficina. Sí, me siento muy elegante. Ya me regañaron. ¿Por qué? Porque como que el escritorio se para. Que deberíamos estar sentados juntos. Tendríamos que estar un poco más cerca. Sí, la verdad. Hasta poder tomar algo aquí juntos y brindar. En fin, todavía no es la hora, o no es el día, como quieras ponerlo. A ver, Hugo, voy a arrancar con algo que ayer los gobernadores del PAN pusieron sobre la mesa y que me dejó, cada vez amanezco con peor sabor de boca. Antes tenía sabor de boca a centavo, ahora voy con ya monedas de a peso, a ver si no acabo con sabor a 10 pesos. Cada vez la moneda es más grande. Yo digo que es peor el aliento de Pepto-Bismol. Sí, no, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. Pero dicen los gobernadores del PAN, pues no le vamos a hacer caso a la señora Rosario Piedra. Diga lo que diga, no le vamos a hacer caso. Hoy en la mañana un reportero le lleva al presidente este comentario y el presidente responde, pues están en su derecho, ¿no? Digamos, incluso hace un discurso amplio sobre otra vez, pues así son los conservadores, así han sido siempre. Le fueron a pedir a Francia que les mandara un emperador y ahora pues no quieren reconocer a Rosario Piedra. En fin, un argumento que la verdad no ataja el problema de fondo. A ver, ¿cómo es eso de que los gobernadores van a rebelarse frente a las recomendaciones de la comisión? Sí. Mira, ¿por dónde empezar? Por el derecho que tienen los gobernadores a rebelarse. Vamos a hablar de derecho, exacto, de lo que dice la Constitución. La verdad es un posicionamiento político, Rick, porque la verdad de las cosas, la CNDH lo que emite son recomendaciones. No vinculantes. No vinculantes. No obligatorias. No obligatorias. Es decir, cabe no hacerles caso. Bueno, nos vemos la próxima. No, sí, exactamente. Es decir, un gobernador, una autoridad puede recibir la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos y decir, no estoy de acuerdo, ¿no? Acuérdate que todo es una institución muy sofisticada para democracias muy avanzadas o muy consolidadas. Viene de los países suecos, no por casualidad. Cuando platicábamos, me parece que la semana pasada, que yo te decía, es que lo que necesita es autoridad moral. Y la verdad de las cosas que, por supuesto que no la tiene ahora con esta señora, y no la tuvo con la mayor parte de sus titulares, no con todos, salvo algunas excepciones, es problema de la comisión, porque la comisión, su fuerza está en que la persona que es el titular o la titular de la comisión sea una persona tan respetada, tan bien vista por la sociedad en su conjunto, que cuando emite una recomendación todo el mundo se calla y la escucha. Existe eso. ¿Hay alguien hoy aparte del presidente que tenga ese papel? O sea, ¿no estamos un poco jugando en la época donde venía Octavio Paz, se echaba un rollo y todos lo obedecíamos? Pues es que ya no es ese México, ¿no? Ese México ya no existe, yo no sé si es para bien o para mal, pero la comisión, o un ombudsman o ahora como dicen, ombudsperson, así es como se supone que funciona. Cuando se inaugura la primera en la universidad, en la UNAM, cuando Carpizo crea la Defensoría de los Derechos Universitarios, nombra a un abogado que gustaba Sirios y Troyanos, que era el maestro Jorge González Graf, ¿no? Barrera Graf. Y la verdad, pues era una cosa muy importante, porque el maestro era el representante legal de la revista Proceso, era un mercantilista de primer orden, y la verdad de las cosas es que cuando aparecía, sí todo el mundo escuchaba lo que decía. La figura se trató de copiar de la misma forma a nivel nacional, y a los muy pocos años se burocratizó. Yo creo que fue lo que le sucedió. Se burocratizó, después hubo algunos personajes, francamente, que no tenían esa autoridad moral. Jorge Carpizo tuvo esa personalidad. Yo no tengo la sensación de que Michelle Rocati la haya tenido. Jorge Madrazo fue el que siguió, después Michelle Rocati. Y luego se acabó. O sea, Soberanis era la antilegitimidad. Pues el problema de Soberanis es que venía de un grupo ideológicamente muy identificado. Ahora, yo creo que fue un buen titular, yo creo que hizo bien su trabajo. El problema en realidad no fue José Luis Soberanes, yo creo que el problema vino después. Yo creo que Raúl Plasencia fue muy mal ombudsman, se apegó a los intereses del gobierno, francamente creo que protegió a las instituciones de seguridad, particularmente al ejército, en lugar de estarla criticando y señalando sus omisiones.
Luis Raúl González, pues yo creo que otra vez fue un buen funcionario, punto, ¿no? Si analizas, hay unas recomendaciones interesantes, pero siempre faltó como que el punch, faltó un pasito más, faltó... Y creo que la comisión a estos niveles ya tenía otro tipo de problemas. Ya era muy grande, muy burocrática. Yo creo que había que meterle Bueno, a ver, fuerza a ese ahí te traigo el sentido. argumento Sí, político antes de sí. regresar al jurídico. Bueno, ahora tienes un personaje muy distinto. Una mujer que Tan viene de distinto, un colectivo de defensa de víctimas, ¿no? Vinculado a la Sí. causa de la desaparición, que hoy es una de las Sí, más sí, sí. importantes. Hija heredera de una mujer Sí. pues intachable. La verdad es Sí. que Rosario Ibarra es históricamente una de las mujeres más importantes en este Sin país. duda. Entonces, pues siquiera ese cambio, Sí. ayer me decía Martí Batres, solo ese cambio vale la pena. Yo no estoy seguro. ¿Me puedo ir por el lado sustantivo de la crítica o por el lado legal? ¿Cuál quieres? ¿O los dos? Sustantivo, sí. Yo creo que es una mujer muy admirable. Yo creo que hizo un trabajo muy bueno en la organización a la que pertenecía, fundada por su mamá. Pero no es una persona que tenga la experiencia para manejar todos los temas que tienen que ver con los derechos humanos. Se concentró en uno y era activista. ¿Eso le da las credenciales para dirigir una institución como la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Yo creo que no. Hoy en día el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que entender bien, el derecho, tiene que entender bien a las instituciones y cómo funcionan, para poder hacer recomendaciones pertinentes, para poder entenderlas, para poder saber cuándo se pasaron de la raya o cuándo no, no nada más a una cuestión de intestino. Luego abajo tiene quien Tienes que haga saber eso. Ella nada más déjame dirige. terminar muy rápido. Tienes que saber cómo están las otras comisiones del país, porque al final del día es un sistema. Tienes que conocer las tesis que ha dado la Corte sobre este tema. Tienes que conocer el sistema interamericano para ver las recomendaciones que se han dado a nivel continental. Y tienes que entender muy bien las distintas áreas que tiene la comisión para que funcionen de manera coordinada. Es decir, requieres experiencia también ejecutiva, que no se improvisa en un mes. ¿Pero tú ¿no? no crees que Ahora los sí. subordinados le ayuden? O sea, Pues ¿por qué tendría ella que tener todo ese talento? Pues vamos a ver quiénes son subordinados, porque a mí me parece que esta señora no va a dejar subordinados a gente que no sea del mismo equipo de fútbol, ¿no? Van a poner a la misma camiseta, todos. Legal. A ver, las leyes no son aparte, no están en la estratosfera, como a veces nos las quieren ahora presentar, ¿no? Si el requisito que dice la ley es no haber tenido, ¿qué te digo? Has escrito, estuviste hablando de esto mucho tiempo, militancia, no estar cerca de un partido político, es por algo. Requieres, lo más importante de lo que estamos discutiendo y lo que vamos ahorita a platicar también de otras instituciones, la autonomía. La autonomía es un valor sustancial de la democracia constitucional, Ricardo. Desde sus orígenes, la autonomía que tenían los distintos poderes, la autonomía que se le daba a los individuos en su dimensión de libertades frente a los abusos del soberano, hasta en la evolución de este Estado constitucional al llegar a nuestros días, necesitamos distintas esferas de autonomía. Unas muy importantes son las de los órganos constitucionalmente autónomos. Requieren ser así para ser justamente contrapesos del poder político. Y una cosa esencial es que no formen parte de ninguna manera de los intereses del poder político. La militancia del era partido... militante, no dirigente, a pesar de ser integrante del Pero Consejo Nacional. era dirigente. Pero tú dirías, estrictamente es dirigente, porque dicen el Consejo Nacional es un órgano de consejo, no de dirección. No, es un órgano de dirección. Son tres los del Morena de dirección, el Comité Ejecutivo, el Consejo y eventual y excepcionalmente el Congreso Nacional. Así están los estatutos. O sea, el que no quiera leer eso, ¿quién va a aprobar ahora todo para que se avance en la nueva convocatoria para elecciones de la dirigencia? El Consejo Nacional. Es El Congreso. El Congreso Nacional. ¿El Congreso? El Congreso el día 30 de Sí, noviembre va a ser... porque se van a reponer tanto el Comité Ejecutivo como el Consejo Nacional. Es decir, los puestos de consejero, pues depende consejero de quién y en dónde y a qué nivel, pues también son puestos de dirigencia. Ahora justamente se decía que parte de lo que se iba a acordar, que ya estaban en pláticas, porque hay de todo tipo de mensajes, para dar un puente a este problema que hubo con la elección de la titular de la CNDH, era justamente, vamos a analizar con mucho cuidado que los integrantes del consejo asesor de la comisión, ¿no?, sean apartidistas, que no tengan ninguna cercanía con ningún partido político. Pues sí, pero otra vez, ya ahogado el niño, o sea, ellos no, pero la presidenta sí, está muy extraño, ¿no? Además, algo que no era oculto,
Es que esa es la parte que Ahora, que el ahora sí que procedimiento ofende, ¿no? legislativo, ¿no? El procedimiento 78 legislativo. votos se necesitaban y no, obtuvo ¿Por qué 76. nunca quisieron reponer un procedimiento? Estaban tan seguros que lo tenían. Porque claramente sabían que no tenían los votos. Y si los tenían, pues entonces peor las cosas. De veras, yo no entiendo esta forma de actuar de Ricardo Monreal, un político que supone que tiene toda la experiencia del mundo. ¿De veras? ¿Así? A ver quién tiene más fuerza. O sea, tú dices, no a la se machín, repuso, no se esos repuso. aplausos de esa foto del final, de veras. O sea, ¿qué señal estaban dando? Se cruzó una línea, Ricardo, y hizo una línea, es como se rompe una vajilla. ¿Se vuelve a pegar? Pues no, ya no son dos pedazos, se hizo polvo. Y yo creo que lo que hicieron en esa elección, si se puede solucionar, les va a costar mucho trabajo. Porque dieron muestras de hacer lo mismo que siempre se hace. El agandalle político, cuando la bandera y lo importante y el mensaje era hacerlo distinto. Tenían la mayoría para hacerlo distinto. Si la señora Piedra no lo podía sacar, ¿no podían de veras buscar a otro perfil? ¿Así de cerrado es el club? Y tú dirías, ¿no la repusieron porque no tenían los votos o porque hubiera sido reconocer que el anterior estuvo mal? A mí, ¿Por qué no repusieron? yo creo que no, porque ganaban reponiendo. De hecho, el anuncio en la mañana... Pero perdía quizá Rosario pero, Piedra. claro, pero iba a perder ella. Es que Y entonces hubiera quedado uno de los otros dos que ellos insisten que no les gustaba. tenían otro mecanismo. Tenían perfectamente el mecanismo de decir, lo volvemos a mandar para que haya otra terna. A comisiones. A comisiones. Podían haber hecho eso. Pero se van siempre con la demagogia, la retórica, el coyotaje jurídico. Eso que hicieron, la verdad, fue una cochinada. Damos el mensaje. El PAN tenía tomado el Senado para que nadie entrara. Damos el mensaje que sí vamos a reponer el procedimiento. Se quitan, entran todos. Quitan la manta. Quitan la manta, dejan que entren todos. Ya que están adentro, bueno, vamos a votar por la propuesta, ¿no? Cuando la señal que había mandado era que todo el mundo la Sí, rechazara. ayer Martí Batres no quiso ser más enfático, pero nos decía, Ricardo Monreal hizo un acuerdo con las oposiciones. Ricardo Monreal rompió un acuerdo con las oposiciones. No ha podido hablar con él para corroborar Y con esta algunas visión. oposiciones, porque el PRI bien que votó para, No que todo. para que no se repusiera el procedimiento, ¿no? Ahora, En fin, cada quien con su pelota, Ahora, pero inmediatamente sí estos- se pasó esa raya, y esa raya es muy peligrosa. estos elementos inmediatamente desatan pues, preocupaciones y paranoias futuras. De todo mundo. Porque, pues, en efecto, hay quien dice, van ahora... Tienen la mayoría, Ricardo, el presidente la tiene. ¿Por qué no quiere ser de una vez por todas el jefe del Estado? El jefe de todos. Porque los adversarios, los contrincantes, los conservadores, ¿qué crees? Son mexicanos también. Él es el presidente de ellos también. Pero no quiere. Prefiere seguir zanjando la división porque algún dividendo le da. Espero que sea de veras un dividendo que yo no alcanzo a ver ahorita y que nos va a traer muy buenos resultados como país. Pero yo no entiendo por qué no traza puentes, traza ligas para conciliar. Y con los que no se pueda porque han cometido actos que van más allá de lo que marca las leyes, la prudencia política o el sentido común, bueno, pues para eso también hay leyes y cosas que hacer, ¿no? O sea, pero que sigamos en esta dinámica, a ver, del aplausito, esa foto del aplauso de Germán. Además, Monreal, Germán Martínez, los más morenistas, el exprista, el expanista, ahora son los que hacen lo mismo que hacían antes, cuando eran PAN y cuando eran PRI, ¿no? Agandallar cuando tienen la mayoría. No hacía falta, tenían todo el mecanismo legítimo para de verdad darnos un ejemplo de que las cosas pueden ser diferentes. Ahora, Hugo, esto siente un precedente que, insisto, ha desatado paranoias, Sí. porque hay otros órganos autónomos que van pues también a recibir nombramientos, es decir, se viene Muchos. un nuevo ministro de la Corte o ministra, se viene Consejeros de la Judicatura, hay 2 vacantes y una más por salir. el Instituto Nacional Electoral, que hay una iniciativa INE, por ahí vienen para 4. modificar, digamos, para incluir a 4 consejeros y, Y luego... quitar la presidencia a quien la tiene. Así es. A ver, en este contexto en el que estamos, ayúdame Sí. a ver cómo transitamos de una manera más republicana, más de Mira, Estado, más, Es más, de altura. me voy a dar un pasito para atrás para las fuertes afirmaciones que hice hace unos instantes. Si lo que sucedió con la Comisión Nacional de Derechos Humanos se tomara como la lección de lo que no tenemos que hacer todos, porque es cierto que también ahí hubo una cosa que disgustó mucho, por lo menos a organizaciones de Morena y de la oposición, cuando un poco de la nada sacaron aquí la terna, ¿no? Lo han también cuestionado Sí, que mucho. fue la oposición la que puso a Peimer, Exacto. dicen ellos, ¿no? Es- A Peimer y a Orozco. Ahora, pero si todo el proceso nos sirviera de lección, Ricardo,
para decir, no queremos que esto suceda, estamos poniendo en riesgo a las instituciones, a los órganos autónomos. Como no queremos que eso suceda, ya tuvimos esta mala experiencia, vamos a aprender de la misma y vamos verdaderamente a hacer procesos y formas de designación lo más virtuoso posible, yo creo, lo más apegado a los requisitos y a los méritos que requiere cada uno de los distintos puestos. Si de eso sirviera, si esto que vivimos nos diera paso para lograr eso, el primero que se los va a aplaudir aquí en este elegante salón, contigo, voy a ser yo, querido Ricardo. Y espero que todo el mundo. Espero que tu reconocimiento les llene el ego. Creo que si alguien lo estaba viendo de ellos ya le apagó la tele, pero en fin, yo sí creo que es muy importante, porque lo que está en riesgo, a final del día, y es lo donde creo que no se dan cuenta, es la legitimidad del gobierno, que tiene mucha. Todo el mundo estábamos esperando que llegara un gobierno como este. Sí, que además cerrar el capítulo de lo anterior. Pues. Muchos sí creemos que hace falta una transformación de fondo, pero no tenemos que violentar las formas. Tenía yo un quien vive con un muy famoso experto en seguridad y polemista, Buscaglia, ¿no? Porque él está convencido de que es lo mejor que llegó esta señora. Que para enfrentar a la caquistocracia. Como haya sido. ¿No? Y yo un poco le decía, no, en estas formas no, perdón, pero no. Hay constitucionalidad, hay legalidad. Y él decía, pero eso es la constitucionalidad del salinismo. Bueno, eso ya es una superficialidad absoluta. Ahora resulta que todo lo que hay para atrás, todo es salinista y está mal. Ni todo lo salinista está mal, ni todo lo que está para atrás es de eso. Es que si empezamos a simplificar así la realidad, bueno, que el mundo nació justo hace un año, pues la verdad vamos a tener un problema muy serio, porque entonces, además, ya sé a dónde va este discurso. Es el discurso de, en 2 añitos, que pase la elección intermedia, y los que me están oyendo se van a acordar de mí, vamos por una nueva constitución que legitime este nuevo mundo en el que estamos y ya borremos de plano todo lo que había antes. Híjole, más allá de la discusión de si tenemos o no la necesidad de una nueva constitución, visto y puesto de esta manera, de lo impuro y dónde empieza la vida pura, yo creo que nos lleva a una frivolidad y una superficialidad muy peligrosa, porque sí hay muchas cosas construidas, que atrás de ellas hay muchas pugnas, muchos debates, muy buenas ideas en algunos casos. No todo, hay que revisarlo, estoy de acuerdo. Con un último tema, ¿sí? Hugo. La frase del presidente el jueves pasado, al terminar la mañanera, fue, en el caso del que estamos hablando, dijo, independientemente de la ilegalidad, Exacto. sería injusto quitarle a Rosario Piedra la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, pone a jugar como opuestos legalidad y justicia, y la verdad es que hoy ese es un discurso que tiene asideros. Esta idea de que lo justo no es lo legal, y en este país muchas veces lo legal no ha sido justo. Sí, tenemos un sistema jurídico ya muy perverso, muy echado a perder, muy podrido en muchos rincones, pero no todo está hecho a perder. Porque además, si pensamos eso, estamos en la selva y estás aprobando, estás legitimando la selva. Porque entonces, a ver, cuando el divorcio entre legalidad y justicia es peligrosísimo, Ricardo, porque si tú aceptas que vives en ese mundo, entonces tú aceptas a quién, al órgano o a la persona que es la que va a decidir qué es justo. Y todo lo demás no es justo, y entonces la ley no te sirve de nada. La ley, el mecanismo, ¿Puedes llegar a la justicia sin sin el camino de la legalidad? Es decir, la legalidad es un instrumento para llegar a la justicia. Es el instrumento de la justicia. ¿Hay otra forma de llegar a la justicia sin legalidad? En muy excepcionales casos. La revolución. La revolución o el delito de cuando se roba por hambre, familia, ¿no? Estas cosas. Hay excepciones que la propia ley a veces incluso las autoriza porque sabe que no puede aplicar rajatabla en la defensa, la legítima defensa en el derecho penal. Hay siempre excepciones en que el mismo sistema reconoce que si aplicas siempre legalidad, te vuelves también un robot insensible a ciertas circunstancias que no necesariamente están bien captadas. Pero eso no te llevaría a Pero eso lleva a otro rincón. Lleva a quién lo decide, un funcionario judicial. Ojo, el único, volvemos a mi campo, ya ves, el único que debe de dictar cuándo hay o no hay justicia es un juez, nadie más. El político nunca debe ser el juzgador. Cuando el político es el juzgador, quiere decir que ya estamos en un campo de la arbitrariedad y de la discrecionalidad. El enemigo de la democracia. Hugo, nos vamos.
Muchas gracias por acompañarnos los martes. No, gracias a ti. Gracias por querido tu Ricardo. vehemencia, tu elocuencia. Corte, regresamos en un momento. Vamos a ver tendencias llamadas.